buenas tardes, apreciados participantes. Desde la unidad de telesalud del Instituto Nacional de Salud del Niño les damos la bienvenida. Continuando con nuestras telecapacitaciones, el día de hoy es grato presentar a un médico conocido por todos ustedes. La verdad no necesita presentación. Gracias. Pues desempeñó el cargo de director general de nuestra institución y actualmente labora en el servicio de emergencia. El doctor Alfonso Tapia Bautista tratará un tema de interés general. Va a exponer atención en emergencia a pacientes asmáticos, una patología muy frecuente y que es de interés de todos nosotros. Con ustedes, el doctor Tapia. Puede empezar, doctor. Buenas tardes. A ver. ¿Se escucha bien, doctor? Sí. Sí, puede empezar. A ver, hay una manchita acá que no me deja salir. Ya está, lo saqué ya. Ya. Ok. Vamos a ver. ¿Dónde está mi? No estoy viendo la imagen. ¿Se ve lo escrito nomás? A ver. Resumen de ponencias, manejo en cuidados Ya intensivos. estamos. Sí, eso estoy leyendo. Ya, está bien, listo. Sí. Buenas tardes con todos ustedes. ¿Me están escuchando bien? Hoy Sí, día doctor. vamos a tratar un diagnóstico de emergencia que es bien común y conocido por todos. Pero en primer lugar tiene un objetivo general, diagnosticar y tratar rápidamente las crisis asmáticas en un servicio de emergencia, basado en protocolos que todo el mundo lo conoce, pero es bueno siempre recordar y refrescar la memoria. Yo felicito al médico peruano que es muy eficiente realmente, ¿no? Objetivos específicos, evaluar la gravedad del cuadro clínico, por supuesto, para eso hay scores, que ya lo vamos a ver. Establecer una decisión terapéutica, para eso están las guías que nos orientan, pero las guías no son normas así a la fuerza, hay que saberlas manejar bien. Justificar las pruebas diagnósticas si fueran necesarias, depende el nivel de afección. Determinar los criterios de referencia cuando ya hacemos, ya el paciente esté estable, que es patrimonio de otro momento. Muy bien. Definición. Todo el mundo conoce que son episodios agudos o subagudos de obstrucción variable del flujo del aire. Y bueno, en la clínica se manifiesta tos, sibilancia, rigidez de tórax, de acuerdo también al grado de severidad. Las crisis asmáticas son clasificadas como leves, moderadas o graves, ¿no? Y también de compromiso vital. Una crisis asmática puede matar y somos testigos. En relación a la etiología, el asma es un síndrome que corresponde a diferentes fenotipos. Eso está de moda los fenotipos ahora, ¿no? De hace más o menos 3 años lo vengo escuchando ya y son necesarios para poder dar terapias más específicas. Pero que comparten, sí, síntomas y signos similares que comparten, pero justamente la fisiopatología son diferentes. O ves que el componente es genético, es infeccioso, es un problema ambiental, es un problema que está en el útero del niño, y así sucesivamente. Tenemos ya, vamos a dejar por acá esto, muy bien. Los fenotipos del asma, los más conocidos, tenemos el asma que es alérgico, el que no es alérgico, el eosinofílico, la neutrofílica, de inicio tardío y de inicio temprano. Todo está basado en el genotipo, que son las variantes que existen en cada paciente, pero en función de un endotipo. Que el endotipo que significa pues la expresión de los genes sin variar al ADN. Muy bien, habiendo recordado o poniendo bien en la cabeza este esquemita, seguimos avanzando y vamos a tomar como ejemplo solamente la inflamación del asma, el asma alérgica. El asma alérgica, como todos sabemos, puede ser por IgE o sin IgE. Entonces, le tengo temor más bien al IgE, que es un gran problema, altísimo. Si un valor de un niño está en 200, debemos niños que están en 2.000, 3.000, 4.000 unidades, que es terrible, ¿no? Y ya veremos cómo lo hacemos, cómo lo podemos arreglar. La parte del IgE está mediada por los linfocitos TH1, TH2, 17, perdón, y el IgE está mediado por los linfocitos TH2. Disculpen, llamada, que no deben llegar a esta hora. ¿Listo?
La fisiopatología, como vemos acá, la inflamación de las vías aéreas respiratorias se encuentra presente en diferentes grados durante la evolución de la enfermedad, en las exacerbaciones del asma, y aunque en algunas ocasiones puede haber broncoespasmo sin un componente inflamatorio, por supuesto. Ya sabemos que el asma tiene una triada que todos conocen, pero a veces se presenta solamente con broncoespasmo. Factores predisponentes. Hay factores predisponentes y desencadenantes. Vamos a hablar cada uno de ellos. Los factores predisponentes tenemos que está asociado a 50 genes ya estudiados. Pueden haber más, pero hasta ahora hay un límite de 50 genes. Y la respuesta inmunológica se da de acuerdo a cada paciente. También hay que controlar la inflamación. Algunos pacientes es difícil controlar la inflamación, no es tan fácil. En nuestra nariz a veces el paciente desmejora, ¿no? Y tenemos que actuar rápidamente. Reparación tisular de las vías aéreas, también esa es otra, ese es de acuerdo a cada paciente. Y por supuesto el concepto de epigenómica que tiene que ver con la activación y desactivación de genes, está en función de la metilación, desmetilización ya de los genes para poder expresar hasta algunos factores fenotípicos importantes. Y también últimamente hablamos de la importancia de la microbiota. Desde el niño que nace, se pone en contacto con los microbiotas, y incluso estamos ahora en los estudios de que el neonato también ya viene con su propio microbiota. Es cuestión de otro tema. Muy bien, seguimos. El tema de las infecciones, que con la disculpa del auditorio, o el futuro auditorio, porque esto va a quedar grabado, es importante. Las infecciones, bueno, en el control de las infecciones participan las células innatas, la C1, la C12 y la C3, pero acá sí podemos controlar, por ejemplo, con las inmunizaciones. Un niño que tiene con asma debe estar al día con su carnet de vacuna. Los contaminantes que tienen relacionados a las sustancias óxido-reactivas y al factor de necrosis tisular tipo beta, que son los que producen más broncoespasmo. Los irritantes de la mucosa, el tono, por ejemplo, los aldehídos, que tienen que ver con los receptores de frío y dolor. Estos son los receptores del TRPA-L1, que están en estudio de hace más o menos 15 años, y el estrés agudo, que tiene que ver con los receptores de los corticoides y la producción de cortisol. Acá en la parte inferior ustedes van a ver la traducción, que está en inglés, para los que van a leer después. Veamos ahora la fisiopatología, más o menos redondeando todo lo que hemos hablado. Hay factores predisponentes, que lo estoy marcando en el marcador, hay factores desencadenantes, factores que dependen de las células directoras, de moléculas y células efectoras. Este esquema me gustó tanto que por lo menos sirve para fijar en qué debemos tener cuidado, ¿no? Por ejemplo, las células directoras tenemos acá a los linfocitos, ¿ya? Y son T y los helper, ¿no? Y las células dendríticas. Y de las células efectoras tenemos a los eosinófilos y los neutrófilos, es que forman parte de los fenotipos que hemos visto en las láminas anteriores. Y las moléculas, por supuesto, que cada vez se estudia más y más, y hasta ahora no podemos llegar a una evidencia real sobre la fisiopatología, ¿no? Queda mucho por estudiar. Ahí están las citocinas, que son muchísimas, las adhesinas, los mediadores químicos y los neurotransmisores. Últimamente estamos hablando de neurotransmisores que tienen que ver muchísimo relacionados al estrés y a la defensa de la vida. Muy bien. Esta es la minita que están viendo, amables colegas que están en el audio, y la visión de este importante trabajo que se ha hecho. Miren ustedes, esto para recordar tantas letritas, pero acá están representados los neutrófilos, que ya lo vimos, están por acá, los eosinófilos, por acá están, las células B, los mastocitos, que son las células importantísimas y que interaccionan con las citocinas. Y hoy día, las citocinas, por esto saca la CX, CL8, la CX, CL11, etcétera, etcétera, son citocinas, son adhesinas, que ya lo mencioné en el exterior, y que participan luego en la remodelación. Acá estas células empiezan a hipertrofiarte, las células musculares lisas, y al final pues, produce un remodelamiento. Pero para comprender mejor este fenómeno, este esquema está más elaborado actualmente, tiene más o menos 8 años, y todavía persiste porque los estudios continúan. Miren ustedes, por acá vemos los eosinófilos, piensen bien, los neutrófilos, y ya vimos las sustancias óxido-reactivas y el factor de nucleosis tisular que hacen que se produzcan interleucinas. Estas interleucinas, en el lado de los eosinófilos, activan los linfocitos TH2 y el factor de necrosis tisular, y se facilita la producción de interleucinas 13, 5, 19, 7. Cada uno, perdón, 4. Cada uno tiene su foco, su objetivo. Acá está, los que producen IgE y los que no producen IgE. Está en este lado.
¿Y qué va a pasar? Activan a los eosinófilos, acá está gradado. Los eosinófilos producen sustancias tóxicas, epóxicas, sustancias de neurotoxinas, leucotrieno D4, factores plaquetarios y dióxido nítrico, que hace que exista broncoespasmo. Pero ese se fue la máquina, acá está. Y por el otro lado tenemos los neutrófilos activados por los linfocitos TH1, TH17, que producen otro tipo de interleuquinas, la 2, la 3 y la 22, que finalmente terminan activando a los neutrófilos. Acá el factor constitucional alfa, y acá las interleucinas y el leucotrieno B4. Finalmente, los leucotrienos, ¿qué hacen contra la mucosa? Producir prostaglandinas E, producir interleucinas A1B, fosfato tisular CX, agua oxigenada, entre comillas, y radicales oxígeno y radicales libres de oxígeno. Muy bien. ¿Qué produce todo esto? Broncoespasmo e inflamación. Y nosotros estamos en la clínica, vemos esto, pero lo que está acá no lo vemos. Y solamente con nuestra práctica usamos broncodilatadores, antiinflamatorios, que lo vamos a ver al final. Pero el problema, gradualmente, que por ejemplo, recuerda, las guías europeas están bien empeñados en estudiar cómo bloquear las interleucinas, como lo vamos a ver acá. Corresponde a la última guía europea de asma, donde están ellos más empeñosos, ya no descubrir más broncodilatadores, corticoides, nada. Está en el trabajo las investigaciones dirigidas a los anticuerpos monoclonales, que no es parte del tema, porque nosotros que en una emergencia no usamos esto, pero sí podemos hacer las recomendaciones dependiendo de los casos, ¿no? Ya, por lo menos como cultura amplia de los que trabajamos en emergencia, debemos tener que considerar que ya está en uso, por ejemplo, el omalizumab, que bloquea el IgE, que son producidas por las células beta, el dupilumab, que bloquea la interleucina 13, la interleucina 13, y en ambos lados, acá, como ven, el linfocitos TH2 es estimulado a ser que produce y activa al linfocito B para que produzca IgE. Y otros importantes que están en estudios, no están aceptados, pero ya los usan en la práctica privada. Se usa bastante los anticuerpos monoclonales, pero no están en las guías nacionales, porque primero que son caras y segundo, pues, no es fácil comprarlas, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de todo esto? Bloquear los eosinófilos para que no produzcan IgE. Tenemos varios, dupilumab, que ya en Perú se vende, ¿no? Y acá también para poder evitar el remodelamiento. Esta es la moda, pero nosotros tenemos que enfocarnos en el tema de la emergencia. Clásicamente, ¿qué sabemos? Mecanismo de obstrucción de la vía respiratoria, que hay contracción de mucosa bronquial, eso lo sabemos desde premédicas, ¿no? Edema de la vía respiratoria, secreción de moco, esto no ha variado, cambios estructurales de la vía respiratoria, ese es un estudio posterior, y nosotros en el premédicas andamos con esto, pero ya ahora hemos avanzado mucho más. Pero hay un detalle que no debemos perder conocimiento, miren, el moco, nadie habla del moco. El moco también es muy importante. Sabemos que el moco es una situación de protección a la vía respiratoria donde se adhieren las partículas, virus, hongos, lo que sea. Y ya está en estudio cómo poder bloquear la producción de moco. Nosotros por ahora usamos nebulizaciones con solución salina al 3%. Usamos N-acetilcisteína, etcétera, etcétera, pero el problema de la producción de moco ya está en estudio. Este estudio tiene apenas 4 años y todavía está en evidenciar qué tienen que ver los neuropéptidos. Todos acá tenemos neuropéptidos. Estos receptores dependen de neuropéptidos que tienen que ver con el calcio para poder producir moco, las células mucosas que están en la mucosa respiratoria. Muy bien, este solamente es un paréntesis para considerarlo en el futuro. Aspectos epidemiológicos. Entre los aspectos epidemiológicos se estima en general que existirían 300 millones de casos de asma, pero en verdad en la pediatría siempre los niños están abandonados, así como los niños tienen abandono farmacológico, huérfanos
huérfanos farmacológicos, porque los estudios están hechos más en adultos y de ahí se hace una extrapolación para los niños. Ahí tenemos un gran problema y un gran reto a los pediatras que con nuestra experiencia, con nuestras observaciones, tenemos que ir enseñando de generación en generación. El asma es probabilístico en los primeros 3 años, sí, porque pueden haber muchos diagnósticos diferenciales, ¿ya? Y eso hay que tomarlo en cuenta. En menores de 3 años, decir que es asma, hay que medirlo bien y para asegurarnos en el futuro del niño. En cambio, desde 6 a 7 años ya, a partir de ahí se puede predecir ya, porque también hay scores para eso. El sexo que predomina es el masculino, siempre el sexo masculino es el más débil, entre comillas. Y adultos, ahí se invierte, son las mujeres que tienen más crisis de asma. La estacionalidad. Aquí en el Perú, por ejemplo, entre la semana epidemiológica 8 y 22, aumentan los casos. Es un tema que debemos saber, ya que tiene que ver la estacionalidad. Factores de riesgos asociados. Bueno, hay factores del huésped, factores perinatales, factores ambientales. Los del huésped, la atopía, la aparición temprana de la menarquia, también hoy día es una barbaridad. Chicas de 9, 10 años, hasta de 8 años están ya con su menarquia, es bien raro, porque antes era los 14, 15 años. La obesidad es un gran problema, ahora con las chatarras. Y bueno, y la historia de hiperrespuesta bronquial familiar. Pero entre los factores perinatales, bueno, ya siempre la lactancia materna, los pediatras que tenemos que canalizar este tema, que darle prioridad, evitar el consumo de tabaco en la gestación. Bueno, y el otro tema más importante que ahora, la nutrición. Dime qué comes y te dirás de qué te vas a morir. Eso lo decía Aristóteles, ¿no? Y esto no ha cambiado, está de moda ahora que las dietas tienen que ser reguladas para poder tener buena salud. Y los factores ambientales, que es, por supuesto, es el tema mundial. Ya acaba de haber una reunión mundial, pero la verdad parece que todo queda en el papel. Dios quiera que algún día esto mejore, porque este es el desencadenante de muchos y grandes problemas sanitarios. Diagnóstico. El diagnóstico de la crisis asmática es clínico, definitivamente. Para eso hay que evaluar el tiempo de evolución de la crisis en el momento que vemos a un paciente, qué tratamiento previo ha recibido, con qué está utilizando, qué tipo de dispositivos, si tiene comorbilidades anteriores, hospitalizaciones. Mientras más hospitalizaciones tenga, más el paciente de alto riesgo. En el momento hay que ver el score pulmonar, medir la saturación de oxígeno y debemos más o menos mirar y estimar la gravedad del episodio. Factores de riesgo de la crisis asmática en los niños, acá estamos. Por lo menos una crisis al año previo, es el uso excesivo de salbutamol, síntomas persistentes y no controlados. La verdad que hay un descontrol en este lado, ¿no? Nos falta hacer el seguimiento de los casos, visitas domiciliarias, y como sucede en otros países, en Canadá, por ejemplo, Estados Unidos, los niños son por los centros, por la atención primaria son controlados. Acá todavía nos falta madurar lo que es atención primaria. En la obesidad, la rinitis alérgica, la alergia alimentaria, la historia donde hay fumadores es un gran problema, puede haber niños asmáticos, y también técnica inhalatoria inadecuada, ¿no? También tenemos que hablar, nosotros podemos decir nebulícese, pero tenemos que demostrar al paciente cómo se hace, porque algunos lo ponen a la distancia, ¿no? Como que sueltan el gas y tienen que aspirarlo, y ese es un error. Hay tantas experiencias que cada uno de ustedes debe haber tenido con pacientes cuando se usan los inhaladores. Yo vengo de la época que no había inhaladores, por si acaso, pero se resolvían los problemas con pocas cosas. Acá el score los scores predictores de asma. Hay varios. Yo recomiendo el IPA, además, que tiene que ver con si el lactante tiene 3 o más episodios sibilantes, que es un criterio, una condición previa, que hayan sibilantes, y criterios mayores si los padres tienen asma, si hay historia de eczema tópico, pero que haya supervisado un médico. Bueno, no necesariamente, ¿no? Porque la mamá también sabe, los padres son aplicados hoy en día y leen internet y están muy enterados. Criterios menores, rinitis alérgica diagnosticada, sibilancias no asociadas, eosinofilia. Bueno, eso ya un poco más de estudio, ¿no? Y los otros, el IPA modificado y el PARS. Cualquiera que se use sirve. Yo por lo menos me quedo con el IPA, además, no me hago problemas. Clasificación de la gravedad. La clasificación de gravedad es
que el paciente esté estable una vez iniciado el tratamiento y la medición se utiliza para mantener al niño bien controlado. Algunos niños tienen síntomas intermitentes, episódicos. Esto es una clasificación de síntomas intermitentes, episódicos, persistentes, que no es fácil catalogarlo realmente, no es fácil. ¿Ya? Pero las guías nos preparan para hacer eso. Entre el examen físico, de acuerdo a las edades, en menores de 3 años es habitual que veamos tos, sibilancias, dificultad respiratoria, que son frecuentes en los menores de 3 años. Sin asma, pueden no tener asma y tienen eso, ¿no? Y para eso debemos descartar las enfermedades. Y los niños, por eso en los menores de 3 años no es fácil hacer un diagnóstico de asma, hay que estudiarlo mucho más. Taquimia, prolongación de la respiración, tirajes intercostales, bamboleo abdominal en los niños más pequeños, ¿no? Que tienen asma severa. En los niños mayores, las sensaciones ya ellos pueden decirnos, ¿no? Sensación de disnea, opresión torácica o dolor, respiración ruidosa sin estetoscopio, se escucha sin usar el estetoscopio, roncantes y crepitantes, tos seca, deslizante, nocturnas, los niños se despiertan por la noche, la tos se torna, la noche se vuelve aguda con tanta sudoración, el niño tose con bastante secreción, etcétera, etcétera. En las crisis pueden haber síntomas menores, ¿no? Síntomas escasos. En los niños escolares ya más razón, los episodios de broncoespasmo se acompañan con poca producción de moco o como en el adulto. En el examen físico debemos considerar esta recomendación adaptada de la OMS para ver por edad la frecuencia respiratoria y también la frecuencia cardíaca, ¿no? Perdón, acá tenemos lo normal de la frecuencia respiratoria de 0 a 2 veces 50, 60, mayores de 60 ya es un problema. Eso no tiene que ver nada la cardíaca acá. De 2 a 12 meses, de 25 a 40, es lo normal. Y más de 50 ya hay que preocuparnos profundamente. De 1 a 5 años, 20 a 30 va bajando, pues como va madurando, la frecuencia va cambiando porque la resistencia vascular cambia, todos los detalles que existen que debemos conocer. Mayores de 5 años, de 15 a 25, o sea, mayores de 25, mayores de 5 años ya es un problema que hay que estudiarlo. Dentro de los exámenes auxiliares, tenemos el laboratorio clínico que se recomienda de acuerdo al criterio, ¿no? Pedir un paciente con asma leve o moderado, bueno, es opcional, a no ser que estemos pensando en otros diagnósticos, ¿no? La medición de gases arteriales sería importante cuando hay justificación, ¿no? Porque cuando vemos que el paciente está mal y podemos ver que si el paciente tiene un oxígeno menos de 60 milímetros en el AGA, que ya tenemos que ponernos atentos, que el CO2 sea mayor de 45 también es un gran problema. Las imágenes, eso se decide si la evolución del paciente en el momento que se le está tratando no va bien, de repente tiene neumotora, neumonía o un cuerpo extraño, ¿no? Estos de cuerpo extraño es bien frecuente, por lo menos en la experiencia personal. Sí, he visto varios casos que me han aterrado porque estuvieron hospitalizados con nosotros en emergencia y de repente, después de 3 a 4 días estar intubado incluso el paciente, uno se le ocurre presentar, y esa es una experiencia personal para que compartirla con ustedes. Pregunta a la mamá, ¿y cómo empezó? ¿Estaba resfriado el niño al comienzo? La respuesta fue no. ¿Y qué estaba haciendo? Estaba jugando. ¿Y con qué estaba jugando? Con unos carritos. Caramba, el carrito estaba desarmado, sí, lo desarmaba y cuando después lo veo que el niño se ahogaba. Llega al hospital y mencionó que podría ser un asma, pero no se explicó por cuerpo extraño, porque ni siquiera en las placas se podría ver. Ahora hay tomografía, por ejemplo. Eso fue hace más o menos 15 años, es una experiencia que siempre la recuerdo, porque el cuerpo extraño lo guarda, no sé si lo guarda, pero un gran maestro, el doctor Reyes, lo pidió y lo guardó para enseñar a los alumnos, ¿no? Tengo que volver a recordar porque son aprendizajes que los comparto con ustedes, que no se olviden del cuerpo extraño. Hay que pensar en los niños pequeños, que son bien traviesos. Ahora que tenemos nietos, mayor razón, hay que estar atentos. En el caso mío, por supuesto. Diagnóstico diferencial del asma. Esto es importantísimo. No todo lo que silba es asma, por favor. Tenemos la fibrosis quística, la bronquiectasia, que es un capítulo y maravilloso dentro de que lo trabajan bien los neumólogos. Que se puede confundir con asma, pero dada la frecuencia y el tipo de secreciones, ya tenemos que pensar en otras cosas. El síndrome de Cartagena, que tiene la disquinesia ciliar, la enfermedad crónica pulmonar del prematuro,
La aspiración crónica, disfagia, produce aspiraciones crónicas. La aspiración de cuerpo extraño, que ya lo señalé. Reflujo ácido esofágico, que es bien frecuente en los menores de 3 años. Anomalía de vía aérea, traqueomalacia, también otro estudio, bastantes conferencias hemos visto este año dentro de la pandemia que nos hemos activado a estudiar virtualmente. Tienes la tos psicógena, también hay niños que tienen tos psicógena. Una tos en la madrugada es sinónimo de asma en mi experiencia, hay que estudiarlos a estos niños, pero una tos es en la noche, una tos en el día sí hay que pensar que el niño se puede estar tonteando, ¿no? Sucede. La tuberculosis pulmonar, cuando veíamos bastante incidencia de tuberculosis en niños en mi época de formación de residente, esto era lo más frecuente, llegaban los niños silbando el pecho y era tuberculosis, ¿no? Las enfermedades intersticial crónicas, de la disfunción respiratoria, obstrucción laríngea inducida. Inducida, pues un paciente que fue intubado puede tener obstrucción laríngea y pues silbar el pecho, hay que tener cuidado con eso. Tumores primarios o secundarios, esos son por lo menos en niños. Hay muchos, podrán haber otros diagnósticos más y eso se irá incrementando en la medida que aprendamos más. Todavía tenemos tiempo. Sí. Diagnóstico y tratamiento de la crisis asmática. Evaluar, clasificar, tratar y reevaluar. Este es un modelo actual que respeto mucho y que hay que practicarlo. Y el famoso triángulo, el TEP, triángulo pediátrico, que también está de moda. No había en mi época, ahora sí tenemos más herramientas como para no fracasar frente al paciente. Es una herramienta más, no es una obligación, pero puede servir bastante para hacer más o menos, no dejar de lado el seguimiento del paciente, sobre todo cuando tengamos que reevaluar siempre, ¿no? En la apariencia, el tono muscular, hay que ver cómo está, cómo calmarlo, como al niño si respira mal o bien, hay que ver el trabajo respiratorio, si hay problemas en la piel, puede estar cianótico, por ejemplo, pues ya es un asma grave, en el caso del asma, ¿no? Muy bien, este es en este triángulo que hemos visto el trabajo respiratorio brevemente, ¿no? Para evaluar, acá hay un TEP, que es un score canadiense que ya fue hace más o menos 15 años atrás, ya los australianos lo habían estudiado y Canadá tuve la oportunidad de hacer lo más académico para poder ayudarnos a tomar decisiones, sobre todo lo que hacemos, trabajo en emergencia, ¿no? Hay 4 niveles. El nivel 4 es paciente estable, que tiene tos, no tiene dificultad, pero la mamá está ahí con el niño y hay que atenderlo. Pero podemos atenderlo después, ¿no? Pero aunque estas son las que más reclaman, por si acaso, y hay que tener cuidado porque ahora están las denuncias de moda. El nivel 3, dificultad respiratoria, pues no, una dificultad, pero después de 30 minutos, pero los padres podrán entender después de 30 minutos, para eso está, que tenemos que tener un buen triaje en las emergencias. Y nivel 2, aquí las cosas bien bravas, ¿no? Fallo respiratorio, aquí es que nos puede esperar, entre el 1 y el 2 no hay mucha distancia realmente, el fallo respiratorio es gravísimo. Y ahí pues, posteriormente vamos a hacer una referencia al respecto sobre el fallo respiratorio. Evaluar. Cuando el médico se enfrenta a un paciente con crisis asmática, lo primero que tiene que realizar son 2 acciones. Primero, evaluar si se trata de una crisis con paro respiratorio inminente. Al toque, estamos en una emergencia, ahí no hay que esperar. Evaluar si el paciente presenta factores de riesgo de asma fatal, que tenga antecedentes que ya lo hemos visto anteriormente, ¿no? Que esté usando un nebulizador por 15 días y que no le dure. Y eso es grave, que significa que está usando permanentemente. Una vez descartada una crisis grave o presencia de factores de riesgo, se evaluará la gravedad de acuerdo a la evolución. O sea, para evaluar la gravedad tenemos que evaluar también cómo fue la evolución. No es tan fácil evaluar una gravedad, ¿no? Es ahí, para los scores. Factores de riesgo para asma fatal, que a veces hemos visto, ¿no? Felizmente que hasta ahora no he visto un niño que haya muerto por asma porque la atención es de inmediata para estos tipos de pacientes. El asma grave se reconoce por la presencia de uno de los siguientes incisos. Acá está. Crisis asmática previa, casi fatal, que tenga antecedentes, que haya tenido intubación, que tenga acidosis respiratoria persistente, ese paciente está mal, está ventilando súper mal. Que tenga ingreso hospitalario previo por asma, principalmente si fue el año previo. Son referencias americanas esto, que requiere 3 o más clases de medicamentos para el asma. Aquí ya la cosa cambia, significa que no está siendo controlado el paciente. El uso excesivo de beta agonistas que acabo de ver, pues un inhalador por mes. Algunos que he visto, un inhalador
en 15 días, ¿no? Repetidas visitas a las urgencias, mucho cuidado con los pacientes que se visitan siempre, se les puede pasar algo grave. Ya, crisis asmática, instalación rápida, dentro de las 3 horas. Esto sí es importante, porque hay niños que están bien y de repente empiezan con una crisis asmática severa y se puede ser por un alimento, por contacto con algo inhalatorio que le produce en menos de 3 horas una severa dificultad respiratoria. Esto lo describe muy bien Gema. Características psicosociales o de comportamientos adversos. La falta de adherencia. Hay gente que no le presta atención, pacientes sin control periódico, tampoco ahora con la pandemia, pues todo es virtual, la gente reclama que sea presencial, pero acá no tenemos problemas. Sin embargo, las causas de asma que se refieren han bajado tal vez porque como los niños no van a los colegios, no se contagian. Ese sería algo importante para tomarlo en cuenta, ¿no? Pero el día que bueno va a ser peor. Este año, bueno, menos no ha habido tanto caso. Y más aún con los problemas que tenemos con el COVID, que nebulizar ya es un problema por los aerosoles. Tenemos que tomar en consideración esta realidad que vivimos. La obesidad, características psicosociales, los más gorditos no les interesa bajar de dieta. Al contrario, los padres están contentos que su hijo sea gordito, lo prepara más como si fuera un chanchito para Navidad. Pero eso no está bien, eso tiene que corregirse. Para evaluar muy bien, la anamnesis y el examen físico son vitales. Y también tenemos que evaluar el score, cómo llega el paciente del estado de gravedad, ¿no? Yo utilizo más el score, pulmonary score, está en inglés, hay score pulmonar en castellano. ¿Qué es este? Y hay otros que no, ya pues en cuestión de cada quien ve qué herramientas utiliza, ¿no? Esto es importante porque nos permite apreciar y caracterizar al paciente en el nivel leve, moderado o grave, ¿no? Es importante la saturación. Lo leve es mayor de 94% de acuerdo al score que tenemos acá. Que tenga sibilancias, ¿ok? Que tenga cómo está su frecuencia respiratoria que la vimos en la lámina de la OPS. Y moderado, que tiene un score de 4 o 6. La saturación básica está entre 91 y 94. Y la grave, por supuesto, menos 91, ese paciente es nivel 1 de prioridad. Muy bien, seguimos. Están otros ejemplos del plan que los paso adelante, que los que van a revisar lo estudiarán. Acá tenemos el Pulmonary Index, que también está recomendado por algunos autores. Muy bien, tratamiento, ¿cómo tratar? En la crisis leve, pues, hacen en la casa, salbutamol, 2 a 4 puffs con radio a cámara, en las casas, cada 20 minutos por 3 tandas, valorar si se da o no corticoides orales. Generalmente, esto ayuda bastante, una dosis pequeña de corticoides no está mal. Y en las crisis moderadas, 6 a 8 pulsaciones con cámara, cada 20 minutos hasta 3 dosis. La dosis es 0.15 miligramos por kilo de peso de salbutamol. La recomendación no usar más de 5 miligramos. Eso hay que tomarlo en cuenta. Se puede usar cada 20 minutos hasta 3 tandas, ¿no? Adicionalmente, seguir el uso de la prednisona, la prednisolona. Y también no olvidemos de la dexametasona, que es bastante buena. Y si es necesario usar con un endovenoso, tratar la metilprednisolona, que es cara, 1 miligramo por kilo de peso. Muchas veces tenemos que usar eso para liberar al paciente inmediatamente en una emergencia. Las crisis severas, aquí la cosa cambia. Oxígeno hasta alcanzar la saturación 94%, que usando oxígeno de alto flujo, ya que hay trabajos que se la recomiendan, otros que no, pero otros prefieren intubar, pero mejor no hay que hacerle daño al paciente. Hay que hacer lo posible que con mascarillas con alto flujo sería lo mejor. La nebulización, ya hemos repetido esto de lo anterior, nebulizar. Acá en este caso podría hacerse hasta 10 pulsaciones de salbutamol con una de cámara cada 20 minutos, hasta 3 dosis. Y también el bromuro de hipatropio es un anticolinérgico, y que lo vimos en la patología, y una lámina anterior, que la acetilcolina y los receptores son importantes bloquearlas para no producir tanto moco. Pero acá hace 4 o 8 pulsaciones de bromuro de hipatropio, 20 microgramos por pus, cada pus tiene del bromuro tiene 20, cada 20 minutos hasta 3 dosis. Corticoide endovenoso, ya vuelvo, aquí ya aparece la dexametasona para casos severos, ¿no? Eso ya depende de la evaluación de cada colega. Aquí no le voy a recomendar usen la de severa, cada uno decide,
y es responsable de lo que está haciendo con el paciente. Y yo sé que siempre lo hacen siempre con mucho cariño y entrega al paciente. En segunda línea, sulfato de magnesio, que muchas veces la ponemos como primera línea porque ya no hay nada que hacer, ¿no? Y el paciente se agrava, continúa. Y la minofilina, con la cual yo, acompañada con la adrenalina, salvaba vidas cuando era residente y más joven, médico pediatra más joven, que ahora lo ponen al final, como de segunda línea, antes era lo primero. Así evolucionan los productos. Sin embargo, las guías europeas la recomiendan bastante para la UCI, ¿no? Acá está, vigente. Otros medicamentos, la epinefrina, en otros no, sin embargo sí nos sirve. La terbutalina, que es un parecido al salbutamol, su estructura es un bloqueador de los receptores beta 2, y el sulfato de magnesia, como otros medicamentos los ponen, así los ponen en la guía como otros. Y en una situación difícil hay que defenderse con lo que hay realmente, ¿no? Acá viene tal vez algo más importante. En Estados Unidos hay centros primarios que usan la ketamina, están usando la ketamina los bomberos. Ojo, los bomberos pueden usar en una emergencia ketamina, y a la vena le ponen de acuerdo a sus protocolos, y para que el paciente no llegue muerto al centro sanitario, ¿no? Entonces, el sulfato de magnesia, ¿qué es lo que hace? Bueno, es un bloqueador del calcio, para empezar. La dosis de 50 a 75, nosotros usamos más o menos con una dosis de 40 miligramos a 50, ¿no? Con cierto temor, por supuesto, pero ayuda bastante, ¿ya? El uso de minofilina y actiafilina no es recomendado para observaciones rutinarias, pero sí como terapia de Engusi, que ya lo dije anteriormente. Perdón, el estatus asmático. Asma aguda intratable. Es cuando el paciente está con crisis severa, no responde al tratamiento convencional, que puede comprometer su vida. Las principales complicaciones son síndrome de fuga aérea, neumotoras. Cuando el paciente no mejora, le tenemos que tomar una placa. Y el shock cardiogénico por taponamiento, no por tratamiento que tenga un paciente líquido dentro del, ¿cómo se llama esta lámina que bordea el corazón? ¿Ya? El shock cardiogénico es por la tensión del pulmón. Se insufla tanto que comprime y no deja que la función ventricular y sistólica funcione. Factores que llevan al estatus asmático. Tenemos, bueno, eso es ya más técnico, la alteración de ventilación, perfusión, que eso es para el intensivista. Aumento del espacio muerto por los alveolos sobredistendidos y por función disminuida. Incremento del trabajo respiratorio, inspiración, expiración, pero hasta el paciente que se agota y hace un fallo respiratorio. Alteración hemodinámica, shock cardiogénico por taponamiento, pero es por la presión de la retención de aire en los pulmones, ¿no? Y esto lleva a hipotensión arterial. El paciente puede mejorar o morirse en nuestras narices si es que no lo atendemos adecuadamente. Este algoritmo ya está en varios libros, eso le he prestado. Es para más o menos asegurarse cuando el paciente esté estable, lo que tenemos que atenderlo con el modelo que ya les dije, es darle salbutamol, darles oxígeno, si está mayor del 94%, podemos darle de alta a los leves. El moderado grave sí es peligroso, porque si no me responde y pasan a ser inestables o llegan a inestables, aquí sí tenemos que tratar de asegurar la vía aérea, ¿ya? Lo más sano es, ojalá que dar oxigenación de alto flujo que en las emergencias, ¿no? Y yo sí he leído varios trabajos que dan resultados, y para evitar no maltratar mucho al paciente. Y si, por supuesto, si hay que intubarlo, se intuba, pero tendría que pasar a UCI. Garantizar una vía, tenemos que canalizar hasta 2 vías, es mucho mejor. O sea, usar el salbutamol y ipatropia en las dosis que ya dije, y usar sulfato de magnesio. Acá sí se pone en primera línea todo esto cuando el paciente está grave, ¿no? Si el paciente mejora, bueno, puede quedarse con un tratamiento más ligero, pero si el paciente no va bien, la verdad, es mejor consultar con UCI. Para eso es un instituto donde tenemos servicios especializados de alto nivel para que colaboren con pacientes que ameritan estar. Mientras tanto, son pocas las veces que lo necesitamos realmente, ¿no? A veces, efectos adversos del salbutamol.
cuidado con el saltamón. Pues, puede dar temblores, hiperactividad, irritación nasal, disfonía, hipocalemia, o sea, flacidez, dolores musculares, mioclonías, vómitos, taquicardia. Hay que tener mucho cuidado porque uno recomienda, o también en la emergencia, tanto podemos hasta 10 tandas un paciente puede llegar a este extremo. Hay que estar controlándolo pues, ya con el laboratorio. El murmullo de hepatropio, sequedad de la boca, poliquiuria, disuria, estreñimiento, mareos. Y hay que tener urticaria con angioedema. Que acá no veces este paciente esté pendiente de IgE, es un paciente alérgico, pues, ¿no? Para eso dice la revisión anterior. El sulfato de magnesio nos puede dar arritmias cardíacas, hipotensión, confusión, ansiedad. Y eso hay que estar atentos, pues cuando el paciente se queda dormido, de repente se está deprimiendo, ¿no? Entonces, y eso hace que no respire bien tampoco, no tenga buena ventilación. Los corticoides inhalatorios, bueno, acá hay discusión. Los que hacen la promoción de los corticoides de segunda y tercera generación, porque yo vengo de la época que se usaba la fluticasona, la rometazona, como primera generación, luego aparece la segunda generación, la fluticasona, que estamos hasta ahora en moda, luego estamos con la ciclesonida, que también lo promociona, que algunos ya lo usan, y hay cuarta generación también. Como no hay resultados, cada vez se busca para que no haya tanto complicación. Relacionada con talla baja, sí es cierto, pero hay muchos trabajos que no, pero esa es cuestión ya de intereses particulares. Solamente informo a ustedes para que ustedes tengan una idea. Hay que reevaluar. Tengo tiempo todavía. ¿Me dan unos 10 minutos más, por favor? Sí, sí, doctor, siga nomás, está muy Ya, interesante. Siga, ya, continúe, gracias. no hay problema. Reevaluar siempre lo que estamos haciendo. Reevaluar y reevaluar. El uso de scores, bueno, ese es teórico, realmente ya uno ya con la práctica sabe cómo está yendo el paciente, ¿no? Sí, vamos a ver. Las crisis hemáticas moderadas, ya le dije que hay que hacer, hay que dar, cuando ya están moderadas, puede dar alta con un buen tratamiento, escrito, eso sí. Lamentablemente acá no hacemos seguimientos a domicilio, la cultura de nuestro pueblo todavía le falta, porque en otros lugares se llevan un cartoncito y tienen un teléfono, ya para el paciente prácticamente está asegurado su seguimiento, ¿no? A domicilio. Acá tenemos que decirle que vuelvan las tareas y con el CIS un poco engorroso y con la pandemia peor todavía. Estamos en una época difícil donde esos aspectos teóricos caen por sí solos, ¿no? Manejo post-crisis, tenemos problemas de la adherencia que estamos viendo, a veces no cumplen. Los controles periódicos y más o menos tener cuidado con el cumplimiento de los escalones. Ya los pediatras sabemos que para controlar un asma están los medicamentos controladores, que es básicamente los corticoides inhalatorios, ¿no? Y hay que tener mucho cuidado con el uso, porque puede haber reacciones adversas que ya mencioné. El contorno nutricional también, dime qué comes y qué sufres, ¿no? Ya le dije a Aristóteles, lo dijo eso. Y eso cada día se estudia más. Ahí mi saludo también a los nutricionistas de nuestra institución que están preocupados por ese aspecto. Y control de factores de riesgo para evitar exacerbaciones. El algoritmo, es que ya lo he repetido, ya ingresa el paciente, evaluar, clasificar, tratar, evaluar, eso ya lo sabemos. Acá, criterio de hospitalización. Saturación de oxígeno menos del 92%, que por más que le pongamos oxígeno, alto flujo, que sigue igual, ahí la cosa cambia. Es que haga paro respiratorio ni hablar. Bueno, y que haya falta de supervisión en casa de un paciente, pues que no, mejor lo dejo en la casa. Pues si es un niño que tiene abandono social, no lo voy a... Se tiene que quedar para observarlo. Y la historia de recurrencias severas también ya lo dije. Y menores de 2 años, mayor razón, más interés para que se hospitalicen. De alto riesgo por su propia anatomía y fisiología que tienen los menores de 2 años. Muy bien. Y para el alta, pacientes con saturación mayores de 94%, ambiental. Eso sí, se puede ir a su casa, pero con sus indicaciones. El alta no es la ausencia de sibilancias. Hay que hablar bien con las mamás. ¿No? Quieren que se lo saquen niños sin silbidos. ¿Ya? Los silbidos van a continuar, pero si la está saturando, pues, que deje el hospital y, bueno, la emergencia está abierta a las 24 horas, ¿no? Porque la demanda es grande. Evaluar la técnica inhalatoria, ya lo dije anteriormente, no, eso falla muchas veces. Y hay que dar esas indicaciones bien precisas para evitar las intoxicaciones. A veces le ponen de yapita 2 más, por si acaso, para que se cure y eso hace daño.
Y control ambulatorio, paciente que se va de alta 2 a 3 días después, bueno, no importa virtual, pero se le debe controlar. Los signos de alarma, conociendo los factores de riesgo para las observaciones, utilizando en forma generalizada los oxímetros de pulso. En la casa ahora, los oxímetros para ahí del COVID ya es como un termómetro, o sea, no es problema. Ya las mamás ya comunican pues, que la saturación de oxígeno está a 95, ¿qué hacemos? Bueno, pues hay que hacerlos esperar y es un buen apoyo para esta crisis, ¿no? Muy bien. Criterios de referencia, somos un instituto realmente, ¿no? Y acá debemos utilizar los servicios de neumología, tenemos servicios de alergia, de inmunología, cuidados intensivos, tenemos esa suerte, ¿no? De lo que trabajamos ahí. Pero el Perú no todo, tiene todo esto y por eso, por tanto, esos tipos de charlas pueden ayudar bastante para poder salvar vidas. La contrarreferencia, regresarlos a los sitios de origen, siempre y cuando pues, haya seguridad, hay que tener un buen sistema de información, que no lo tenemos realmente, ¿no? Ojalá que algún día se cumpla eso. Complicaciones. Bueno, estamos en pandemia, perder las clases, se pierde más, pero... Y hay menos casos, ya les dije a ustedes, no menos casos. Los padres pierden horas laborales, sí, es un tema que también se ve, que no les dan permiso, si no los votan ahora que hay inestabilidad laboral, peor todavía. No duermen bien, eso ya lo sabemos. Y bueno, hay deterioro, remodelamiento pulmonar que hay que tomar en cuenta. Para eso es esa escala que tenemos para hacer el control de asma, para que no, el paciente no esté llegando al hospital frecuentemente. Algunas recomendaciones, creo si hay unos 3 minutos, me dan tiempo, recomendaciones. El Sí, asma sí. es un síndrome cuyos síntomas guías son muy variables y no son específicos para el diagnóstico, por lo que debo referir al paciente. No siempre el niño que le sirve el pecho tiene asma, para eso hablamos de los diagnósticos diferenciales. El diagnóstico de crisis asmática es clínico, también es clínico. Para el pediatra y para aquí, hasta el médico general lo incluimos porque ellos son los que, la mayoría que ven pacientes en el país. No pensemos en Lima, sino en el resto del país. Se recomienda plan de acción personalizado por escrito. Bueno, sería lo ideal, ¿no? Pero una buena receta bien escrita. Bueno, yo tendría que hacer la máquina porque a esta edad la letra un poco que se desmejora. Seguimos con las recomendaciones. Al ingreso de pacientes con crisis asmática en nuestra institución se debe definir la gravedad. También hay que definir, eso es parte de nuestro trabajo, ¿no? Se debe usar los scores. Bueno, también digo, por si acaso, ningún score tiene trabajos de metaanálisis que hayan superado los resultados que se quiere. Son recomendaciones simplemente, ¿no? Así está, en ese nivel. Pero que sirven sí, pero que nos dé una predicción exacta, por ejemplo, no tampoco. Tratar al paciente según la gravedad, reevaluar al paciente para definir su destino, derivar al especialista, ya lo dije. Miren ustedes, finalmente, sigamos cuidando a los niños y adolescentes, es nuestra obligación. Pero, ¿cómo ven los europeos? Ahí está en contradicción con la escuela americana. Siempre que llegue un paciente a un centro de emergencia, el tratamiento es sencillo. Escuchen, sencillo. Lo más difícil es prevenir un nuevo ataque. Aquí haciendo referencia al cómo promocionar o aumentar las investigaciones con los anticuerpos monoclonales que vimos anteriormente. Por eso es este pensamiento. Muchas gracias. Muy bien, doctor. Vamos a revisar las preguntas emitidas. Primera pregunta, nos preguntan, ¿la humedad y la contaminación ambiental favorecen la aparición de procesos asmáticos? ¿Recomendaría usted a los padres de familia, si está dentro de sus posibilidades, cambiar de clima? Bueno, es una pregunta muy hermosa, muy común. En verdad que, miren ustedes, si un niño viene de la sierra, que es clima seco, y tiene su asma, llega acá, se complica por la humedad de Lima. ¿Ya? Ahora, recomendarlos que se movilicen, la verdad que es un tema bien difícil por razones laborales, no es fácil. Pero la gente aquí en Lima se va acá a la altura mediana nomás, que más o menos a Guarauchirí, por ahí, o se va para al sur, ¿no? O al norte, a buscar un poco de altura. El clima ayuda bastante realmente, ¿no? Ayuda bastante, hay que controlarlo. Por eso que acá en Lima se usa, te recomienda deshumedecedores, que mucha crítica existe. Yo recomiendo poner una estufa para calentar un poco el airecito a los niños, que son prácticas simples, pero que como medio de observación sí sirven. Los padres se dan cuenta que las crisis disminuyen. Bien, doctor. Nos llega otra pregunta.
nos pregunta, parece que es una madre, ¿la ingesta de azúcares tipo golosinas producen densidad en las secreciones y puede desencadenar episodios asmáticos? Bueno, los colorantes, se acuerda la herencia, ¿no? Y bueno, esto de verdad debe corregirse, ¿no? Necesitamos, por eso mencioné a los nutricionistas, necesitamos que ellos sean más promovidos para enseñarnos a utilizar cosas más naturales, alimentos más nutritivos, porque lo necesitamos. Incluso esta chatarra cuesta más que un alimento, ¿no? Por si acaso. ¿Qué más? Doctor, y agrega, mire, ¿por qué después de Halloween a mi hijito siempre le da crisis asmática? Bueno, que prepare una mazamorrita, cambie de costumbres. Ese es nuestro hábito, pero es nuestra costumbre, ¿no? De darle caramelos a los niños. O te toca tu puerta y los niños quieren un caramelito. Ahora los niños vinieron con máscara a mi casa, ¿no? Bueno, pues esa es la tradición, pero no, debemos corregirnos en ese sentido, ¿no? Bien, doctor. Los olores fuertes y el uso de aerosoles en general producen espasmo bronquial. ¿Indica que el niño es asmático? Por supuesto, yo siempre se recomienda que los padres no usen lociones delante de sus hijos. Incluso si un papá se puso en loción y se acerca a su hijo que es asmático, es posible. Ahí se activan los mediadores químicos que hemos visto en una de las láminas, por ejemplo, los aldehídos, los alcoholes producen bastante casos de crisis asmática, ¿no? Y como dije anteriormente, el mundo ahora está en peligro con el tema del cambio climático. Debemos bajar la contaminación ambiental. Cada 2 o 3 años se juntan, pero no estamos resolviendo nada. Por lo menos tomemos conciencia de cuidar el ambiente donde estamos, trabajar con las municipalidades, con los gobiernos regionales, que les falta más educación médica para que los presupuestos nacionales sean mejor utilizados. Bien, doctor. Nos llega otra pregunta. Está solicitada. En los niños con problemas de vías respiratorias altas, tipo amigdalitis, rinitis, faringitis, ¿es necesario primero tratar estos problemas para evitar episodios asmáticos? Bueno, hay que verlo en conjunto, pues, ¿no? Como pediatra interesa primero el niño, le estudiamos todos los factores de riesgo que tiene y hay que controlarlos y hacerlos conscientes a los padres, ¿no? Ya, de acuerdo al score, como ha visto, si hay antecedentes de rinitis alérgica, de antecedentes de urticaria, de los niños atópicos, de familias atópicas, es con seguridad que los sibilantes se deba a una crisis asmática, ¿no? Y no a un cuerpo extraño, por ejemplo, ¿no? Pero de todas maneras, todo niño que le sirva el pecho hay que estudiarlo obligatoriamente, ¿no? No podemos concordar siempre que lo que pensamos sea razonable en los hogares, ¿no? Siempre hay que pedir una opinión. Muy bien, doctor. Otra pregunta, y parece la última. ¿El reflujo gastroesofágico puede producir espasmo bronquial? Por supuesto, porque eso es bien común. Hay madres que le dan de lactar a los niños muy seguido, o que quieren engordarlos a la fuerza, y el niño está que regurgita la leche a cada rato, y de una de esas pasa al aparato respiratorio y le hace neumonía aspirativa. Bueno, hace neumonía, pero no asma, ¿no? Pero se confunde, está dentro de los diagnósticos diferenciales, ¿no? Cada uno, cuando vemos, sobre todo menores de 3 años, hay que tener mucho cuidado con la regurgitación. Muy bien, doctor. Bueno, al no haber más preguntas, agradecemos al doctor Tapia por su valiosa participación y lo felicitamos por su excelente exposición. Nos ha Muchas gracias. transmitido sus conocimientos y experiencia adquiridos en un lugar tan rico en este tipo de casos como es la emergencia donde él labora. Gracias, doctor. Por favor, sus palabras finales a sus participantes. Ya, yo agradezco y felicito a ustedes básicamente por ese gran labor que están haciendo de hacer una educación continua realmente, ¿no? Porque todos los aportes que están haciendo pueden leerse y ponernos al día, ¿no? Y también estamos en una época, estamos en pandemia y esta es una de las herramientas que nos puede permitir salvar vidas, ¿no? Con la información bueno, y con la decisión de participar también. Muchas gracias. Muy bien, doctor. Gracias a usted nuevamente. También Muy amable. agradecemos a todos los que se conectaron el día de hoy y le recordamos que todos estos temas los encuentra colgados en la página web
y canal de YouTube de Telesalud del Instituto Nacional de Salud del Niño Breña. Claro, Breña. Muy buenas tardes a todos. Los invitamos el día miércoles a otra interesante telecapacitación. Gracias.